Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. ¡Arrancamos! El editor, por cierto, con esto me va a matar porque creo que esto corto no va a ser. Y sencillo, tampoco. Pero bueno, lo primero, antes de que empecemos con esto. Agradecimientos, lo primero, a Liberal en Prácticas, porque fue el que puso la pasta para que esto se hiciera. Lo segundo, agradecimientos a todos los que votaron este tema. Y también a Javier Crestas, que como siempre, Javier Crestas ha estado ahí al pie del cañón echándome una mano para verificar cositas. ¿Vale? Lo digo porque me parece clave. Lo primero siempre es ser agradecido. Dicho lo cual, seguro que últimamente habéis oído. Hace poco escuchamos a Javier Ruiz diciendo que lo de la inseguridad en España que era un bulo, ¿no? Que la delincuencia en España que todo bien. Una de las cosas que hay que aclarar son los conceptos de los que vamos a hablar. Concepto 1. Vamos a hablar, en este informe solo hay datos sobre delitos contra la libertad sexual. Era un informe de delitos contra la libertad sexual, así que solo hay datos relacionados con delitos contra la libertad sexual. Tiene sentido, ¿no? Bien, bueno. Veremos datos de detenidos. Desgraciadamente el INE, cuando da los datos de los detenidos, solo diferencia entre nacionales o extranjeros. No hace más diferencia. Por otro lado, veremos datos de condenados. Cuando el INE da datos de condenados, sorpresa, sorpresa, no te los separa por país, sino que lo hace por continente. Pero bueno, por lo menos ya es algo. Una de las cosas que se pueden ver, y es por hacer una cuestión comparativa, es el informe que saca el Ministerio del Interior para hablar de estos temas, ¿no? Y entonces vosotros podéis aquí ver, pues, cuántos españoles, cuántos extranjeros, luego te ponen algunos países, y entonces te dicen qué tanto por ciento del total son, ¿no? En plan, oye, pues mira, los de África son el 10,9 de los delitos. Pero claro, esto, chicos, esto son cifras absolutas. Quiero decir, estos son el número de detenidos, esto es el total, pero tú no puedes saber si esos son muchos o si esos son pocos. ¿Por qué? Porque para eso necesitas saber el ratio por cada 100.000 habitantes. Si tú tienes un número por cada 100.000 habitantes, sabes si la delincuencia está alta o si la delincuencia está baja, si ha subido o ha bajado. Una de las cosas que comenta Colecciones y que lo dice correctamente, en nacionales tampoco debe diferenciar nacionales y por adquisición de nacionalidad. Es correcto, nacionales cuando pone nacionalidad española puede ser gente con la nacionalidad adquirida. Sí, es así. Pero también hay que entender que es que una persona nacionalizada su nacionalidad es española. Otra cosa es si sería algo positivo que pudiéramos disponer de esta información por país de nacimiento o por país de origen. Y sí, lo sería. Pero hay que hacer lo que podamos con lo que tengamos. Así que lo primero de todo que vamos a hacer va a ser ver cómo está el tema de las detenciones en España. Yo lo he separado, vais a permitir que voy a poner una vista donde lo veréis mucho mejor. Yo lo he separado en dos categorías principalmente. Esas dos categorías vienen a ser mayores de edad y menores de edad. Luego, si estás viendo esto en YouTube, en la descripción tendrás el enlace. Yo luego lo dejo en Twitch también para que lo tengáis. Y si no, como en mis perfiles tengo un Linktree, en el Linktree también lo tendréis. Vamos a hablar primero de mayores de edad. Entonces, tenemos comunidad autónoma, tenemos provincia, tenemos tipo penal. Evidentemente, solo están los relacionados con delitos contra la libertad sexual, sexo, hombres y mujeres, evidentemente. Y años, tenemos toda la serie histórica que viene desde 2010. Estos son todos los datos que hay a día de hoy disponibles. Los que seáis inteligentes, los lumbreras, ya os habréis dado cuenta de una cosa. Y es, oye, en números, parece que la delincuencia, al menos en lo que se refiere a este tipo de delitos, sí que está subiendo. Y así es. Está subiendo tanto en número absoluto como en número relativo. Si os fijáis, esta línea clara es detenidos por cada 100.000 habitantes. Como podéis ver, en el caso de los españoles, se mantiene
O sea, ha habido un incremento gordo, se ha multiplicado por más de 2 en los últimos 13 años, pero por parte de los extranjeros se ha multiplicado por más de 2. O sea, ha subido una absoluta barbaridad. Dice, bueno, pues yo todavía no estoy convencido. Bueno, hay que tener otra cosa en cuenta. Cuando decimos que se ha duplicado la criminalidad de este tipo de delitos, no es lo mismo que tú pases de 10 delitos por cada 100.000 habitantes a 20, ¿vale? Que pasar de 44 a 100. Quiero decir, aunque sea el doble, en los dos casos es el doble, pero en uno de esos casos tiene mucha más repercusión que en la otra, ¿vale? Esto es para que todo el mundo entienda. Por eso tenéis ambos datos, el absoluto y el relativo. Esto implica que los extranjeros cometen, proporcionalmente a su población, aproximadamente 5 veces más en el año 2023. Aquí luego yo puedo dejaros para que podáis ver absolutamente todo. Podréis toquetear, ver todas las provincias que queráis. Ya te digo, lo tenéis todo, lo podéis ver. Solo quiero hacer referencia a un caso. Un caso que es el que he encontrado, que me ha hecho tener que revisar si todo esto estaba mal. Varias veces. Y os voy a enseñar qué caso es, porque se me ha quedado grabado. El caso es Vizcaya, una vez más el País Vasco coronando, en el año 2019, evidentemente hombres, y el tipo penal, agresión sexual con penetración. Ese año, los extranjeros cometieron 71 veces más delitos contra la libertad sexual que los españoles. 71 veces. Y como podéis ver en la gráfica, aunque sea un pico, es algo que luego, el resto de años, se ha ido replicando. 78 en 2021, gran bajada en 2022, y en 2023 ha vuelto a 48. Esto lo digo porque siempre hay gente que viene y me dice, bueno, es que es importante que tengamos el contexto, ¿no? Claro, porque el contexto, las edades, vale, todos estos son mayores de edad, el sexo es importante, vale, todos estos son hombres, es decir, aquí no hay posibilidad de que estemos mezclando unas cosas con otras, ¿vale? No existe esa posibilidad de, uy, estamos mezclando cosas. No. Aquí está segmentado utilizando toda la variable disponible para que se acerque lo máximo y los resultados son un absoluto escándalo. Cuando miras las agresiones sexuales con penetración, que son, vamos a decir, de los delitos sexuales más graves que se pueden cometer, los extranjeros cometen 6 veces más. Cuando te vas a agresiones sexuales, 5 veces más. Donde menos, corrupción de menores, pornografía de menores y otros delitos. Otros delitos que estarían, por ejemplo, el exhibicionismo. Es decir, hay cierto tipo de delitos donde esa sobrerepresentación cae en picado. Casualmente, solo se da en aquellos casos que para mí son de los casos más graves. Bueno, no nos vamos a quedar aquí. Vamos a verlo cómo está por provincia. Por provincia mola verlo, ¿vale? Mola bastante verlo. Aquí tenéis todos los datos de todas las comunidades autónomas provincias para que los podáis ver. Este ratio indica cuántas veces más cometen los delitos los extranjeros con respecto a los españoles. País Vasco está en el top. Es decir, somos los primeros, chavales, campeones en agresión sexual. En agresión sexual con penetración también campeones, 37 veces más. En corrupción de menores, 21 veces el Principado de Asturias. Ahí ya... Lo que pasa es que en este caso, si os fijáis, hay muy poquitos casos. Melilla y Ceuta, que siempre están por ahí. En el momento en el que tú te vas a casos de exhibicionismo, acoso sexual, agresión sexual o agresión sexual con penetración, ahí, brindándoselo al público, está el País Vasco. El País Vasco es uno de los mayores pozos, muy por encima de Cataluña, en lo que se refiere a delitos contra la libertad sexual. Bueno, luego os he hecho un mapita que yo sé que a vosotros os gusta mucho, ¿vale? En el cual, pues básicamente tenéis las zonas por ese ratio. Es que el País Vasco, es que ya tenía que poner un color, porque claro, dices, ¿qué color pongo cuando la sobrerepresentación supera las 20 veces? Entonces dices, pues tengo que ponerlo negro, ¿no? Quiero decir, pues es un pozo negro. Entonces, bueno, si tú te vas aquí, por ejemplo, a Andalucía, por ejemplo, puedes ver cómo está distribuido dentro de Andalucía. Puedes mirar diferentes años,
lo que queráis. Entonces, pues bueno, al final es el... Entonces te puedes venir aquí y decir, vamos a ver cómo estaba el País Vasco en 2019, ¿no? Pues mira, aquí estaba todo lo bueno. Vizcaya estaba todo lo bueno. Ojo, que en Álava tampoco se quedaban atrás. Entonces, bueno, pues esto, repito, lo tenéis para que lo podáis ver. Pero hay muy pocos detenidos. ¿Dónde dices que hay muy pocos detenidos? Liberal. ¿Dónde te refieres a que hay muy pocos detenidos? ¿En el País Vasco, dices? Las barras de la izquierda. Las barras de la izquierda son número de detenidos. Claro, sí, comparativamente hay muy pocos. Pero es que lo importante no es cuántos detenidos hay. Lo importante es cuántos detenidos hay proporcionalmente a tu población. Evidentemente, donde más casos va a haber, ¿dónde va a ser? Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. Son las zonas más pobladas. Es de cajón de madera de pino. Eso siempre te va a pasar. Pero claro, pero repito, lo importante es tener... ¿Pero en País Vasco no hay un huevo de gente? No. Pero vamos, si lo quieres ver, no te preocupes, porque he incluido básicamente una tabla donde está toda la información. Todo, incluido el censo. ¿Ves? Porque decía, Liberal en Práctica decía, pero ¿en País Vasco no hay mucha gente? Pues ahora te lo digo, mira. Aquí tienes la gente que hay. Aquí los tienes. ¿Cómo lo quieres? ¿Por provincia? Pues mira, en Álava, 126.000 personas. Mujeres. 118.000 hombres. Esta básicamente es una tabla para que podáis ver todos los datos en bruto. Está hecho un poco, ya te digo, esto ya es de querer pasar tiempo con esto y de querer mirarlo. También esto ayuda mucho, ¿por qué? Porque si en un momento dado tú quieres ver dónde está el mayor ratio que se haya dado en toda la historia, pues tú te vienes aquí, le das al ratio y dices, hostia, Vizcaya, el año 2010, 95 de ratio, pero solo 6 detenidos, ¿vale? Solo 6 detenidos. En el caso del País Vasco es que mantiene, porque esto, aquí hay una parte que puede llevar a un error, que es cuando tienes pocos casos. Y sí, es verdad, lo que dice Liberal en Prácticas es verdad. Cuando tú tienes pocos casos, te puede pasar que, como hay muy poca población, enseguida se te dispara. Eso, por ejemplo, ¿con qué me ha ocurrido? Con el caso de Australia, por ejemplo. Hay muy poquitos casos de australianos que hayan cometido este tipo de delitos. ¿Pero qué pasaba? Que iba de 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Es decir, pasaba de mucha representación a ninguna. ¿Por qué? Porque había relativamente pocos casos. Ahora, ¿qué pasa? Que es que tú cuando te vas al País Vasco, no es que haya pocos, ¿eh? Es que cuidado, es que no hay pocos. Es que estamos hablando de que cada año en el País Vasco agresiones sexuales con penetración hay más de 50. Quiero decir, que son bastantes. O sea, que no es... Y que no es una cosa que dices, no, bueno, es que ha sido un año. No. Quiero decir, si vosotros veis aquí desde hace unos años... Por cierto, País Vasco y Cataluña reportan datos desde 2019, ¿vale? Por eso, si venís a Cataluña, que no se extrañe... Mira, voy a enseñaros lo que es una tendencia, ¿vale? 2019, Cataluña no reportaba información. En 2020, Cataluña empieza a reportar información. Dices... Pues sí, aquí parece haber, ¿no? Hay pistas que pueden indicarte que aquí hay una tendencia. Evidentemente, a medida que tengamos más años, tendremos más información, ¿no? Pero bueno. Creo que aquí hay tela, ¿no? Bien, en fin. Claro, otro de los puntos sería decir, bueno, pues a lo mejor esta situación solo se da en mayores de edad. Y por eso hay una segunda parte que es exactamente igual que la primera, pero relativa única y exclusivamente a los menores de edad. Entonces aquí tenemos a los menores de edad. Entonces tú te vienes otra vez y la tendencia es la misma. Aunque sí que es cierto, y esto hay que aclararlo, que la diferencia que hay entre menores españoles y extranjeros es, en el caso de los delitos sexuales, es menor en el caso de los menores de edad. En el caso de los menores de edad, esas cifras se acercan. Y alguien dirá, ya, pero es porque hay mucho nacionalizado. Eso no lo podemos saber, porque desgraciadamente no podemos separarlo por su país de origen. Sigue habiendo una diferencia, sigue siendo un ratio del doble, pero aquí no hay esas diferencias. No hay esas diferencias súper locas. Otra vez, si nos vamos a determinadas comunidades autónomas, vemos tendencias, quiero decir, aquí está Cataluña dándolo todo. Aquí está el País Vasco, con unas estadísticas, ¿ves? En este caso,
sí que tienes más esos saltos de los que hablaba antes. En este caso sí que tendríamos información un poquito menos fiable porque en este caso sí que hay muy pocos casos. Al final tienes 8 o 10 casos al año. Al final tienes... Claro, en Cataluña, pues representados mucho. En País Vasco, muy sobre representados. En Cataluña, porque sé que me lo vais a preguntar, porque siempre preguntáis lo mismo. También, pero no tanto. La Comunidad de Madrid, más que en Cataluña. Aquí tenéis lo mismo por provincia. Esto es solo para menores. Así podéis ver cuáles son los que están en el top. En el top de la agresión sexual, en el caso de los menores, está Asturias. Agresión sexual con penetración está Navarra. Luego el País Vasco. Es que el País Vasco siempre está, corrupción de menores está Madrid. Pornografía de menores, en estos casos también se eleva mucho. Y otros delitos que, bueno. La parte de los menores sí que os digo que es mucho menos fiable porque hay muchos menos casos, ¿vale? Es decir, aquí sí que sería necesario hilar bastante más fino para poder sacar alguna conclusión. Igual, os he puesto el mapa para que lo tengáis. Y también tenéis todos los datos en bruto. Vais a ver que hay años en los que directamente no hay información, que están en blanco. Son cosas que al final pasa, pero es un poco con la idea de que podáis tener estos datos en bruto. Bien, esto es la parte que va de los detenidos. Esta es la parte ligera, porque al final, bueno, pues habría mucha gente que podría decir, ya, pero es que los extranjeros son más detenidos por racismo. ¿Seguro? Estoy seguro de que lo habéis oído. Estoy segurísimo de que eso lo habréis oído en algún momento. Así que, ¿qué hemos sacado a continuación? Los datos relativos a condenas. Es decir, aquí ya no te basta con que el policía sea racista. Tiene que ser racista el policía, racista la denunciante y racista el juez. Entonces, claro, aquí ya como me parece que se juntan todas estas cosas y además las mujeres no mienten nunca, ya me parece un poquito más extraño. Así que preparaos porque ahora entramos en la recta buena, ¿no? Para el tema de este tipo de condenas, igual, delitos contra la libertad sexual, lo que te da el INE son grupos de países. Es decir, no te dice Marruecos. Marruecos no te lo van a poner. Te van a decir África, América, Asia, España, europeos que no sean de la Unión Europea y país de la Unión Europea en el que no está incluido España, evidentemente, ¿no? Para que no se mezcle. Está un poco para que no puedas sacar lo que tú quieras sacar. Entonces, aquí tenemos todos los datos que hay de, repito, condenas. Si os fijáis, desde 2017 ¿ha habido un incremento por parte de los españoles? Ha habido un incremento. Es evidente, ¿no? Quiero decir, hemos pasado de 2100 a casi 2400. Es decir, eso está ahí. Ahora bien, ¿qué pasa cuando vemos otros países? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando vemos, no lo sé, Asia? Asia, por ejemplo, estaba mucho más representado antes, pero sin embargo sus números han bajado mucho por cada 100.000 habitantes. Es decir, en 2017 estaban en 68 casos, en 2023 están en 61. Pero su población ha subido. Así que, evidentemente, de una forma proporcional, están cometiendo menos delitos. Porque hay más asiáticos, pero los delitos se mantienen. Bien, hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa con América? Pues con América pasa algo parecido. Con América están estancados. En 2017 estaban en 214, ahora están en 400, pero sin embargo el ratio sigue igual. Y ahora voy a poner el que yo sé que todos queréis ver, que es África. África es un tema. África es un tema porque en 2017 estaban en 150 delitos y en 2023 están en 366. Claro, ¿os habéis fijado que esto es para todos los tipos de delito? Si esto mismo empezamos a filtrar un poco, vemos que hay una línea que sube un poco, ¿no? Igual, los avispados lo habréis podido ver. Lo habréis notado, ¿no? Que hay una línea que, en el caso de agresiones sexuales y violación, dices, coño, ¿cómo ha subido, no? Esa línea. Sin embargo, si miramos, por ejemplo, prostitución, ¿quién está ahí? Sudamérica, representando en prostitución. ¿También dónde está Sudamérica?
abusos y agresiones a menores. ¿Es bueno? No, no, ni muchísimo menos, ¿vale? Pero lo bueno de esto, lo bueno de esta información es que, aunque no nos hayan dado mucho, aunque no nos hayan dado a nivel de país, ahora sí que podemos saber de qué zonas es la gente que ha sido condenada por determinados delitos sexuales. Y no solo que han sido condenados, sino que además, ahora podemos sacar cuánta población hay, cuánta población se ha incrementado, para saber si hay quizá alguna tendencia relacionada con la población. Pues lo vamos a ver. Tenemos aquí una estupenda página de detalle donde os voy a llevar de la mano España. Vale, aquí tenemos España. Puedes pasar el link. En cuanto termine lo paso, Luello. En cuanto termine lo paso para que jugueteéis y comentamos y miramos. España, ¿qué ha pasado en España? España ha pasado de 2.100 a 2.400 condenados. Es decir, su variación de condenados ha sido de un 13%. Ha subido un 13%. ¿Es mucho? No es bueno, ¿vale? Sería mejor que bajara, pero bueno. Evidentemente hay casos donde se ha disparado. Por ejemplo, en el caso de España, ¿dónde se ha disparado? Abusos y agresiones sexuales a menores. Ha subido un 150%. En estos últimos 8 años, un 150%. En el caso de la trata, un 250%. Aunque sí que es cierto que hay muy poquitos casos, ¿vale? Pasan de 4 a 14, no hay muchos casos. Pero en esto sí que hay muchos y es una puta locura. Ahora bien, ¿qué ha pasado con la población española? La población española básicamente se ha mantenido. No ha habido grandes incrementos en la población española. Entonces, ¿qué ocurre? Que al haberse mantenido la población y al haber subido los delitos, pues evidentemente han subido los condenados por cada 100.000 habitantes. Evidente, ¿no? Evidente. ¿Vemos América y vemos la diferencia? Mira, América es un caso curioso. Porque en el caso de los hispanoamericanos, ¿qué ha pasado? El número absoluto ha subido mucho. Es decir, han pasado de 200 condenados a 400 condenados. Que sería el doble, ¿no? Un 88% más. Y tú dices, joder, pues es mucho, ¿no? Sí que ha subido. Ya. Pero es que su población, la población residente en España, de nacionalidad hispanoamericana, casi se ha duplicado. Es decir, esto es un ejemplo de correlación como deberían ser las cosas. Quiero decir, oye, mira, a mí me llega población de otra zona del mundo, esa población se duplica, pero aunque esa población se duplica, los delitos no se duplican, porque los delitos por cada 100.000 habitantes han pasado de 25 a 24. Es decir, ahora, proporcionalmente, cometen menos delitos que hace 8 años. Eso está bien. Eso está bien. Eso mola. Sí que es cierto que hay algunos casos en los que han subido. Algunos tipos de delitos han subido mucho. No sé qué pasa con lo de los menores a 16, de verdad te lo digo, pero es una de las cosas que he estado viendo que se está yendo de las manos, pero a una velocidad que se te va la olla, ¿eh? Y ahora entramos en el otro caso, que es el caso del conflicto, ¿no? Que es África. África... O sea, ¿cómo expreso yo esto? Digamos que la cosa está muy roja. O sea, la cosa está muy roja. ¿La proporción suda un poco? No. No, reggaetón. No, en absoluto. No. La proporción es importante. La proporción es lo que te dice si tu delincuencia sube o baja. Eso es lo importante, la proporción. Porque eso es lo que también afecta a la percepción que tú tienes de la seguridad. Lo de los menores a 16 es de una fecha concreta. ¿Puede ser por algún cambio de tipos como la ley solo sí es sí? No. El caso, por ejemplo, que tú comentas de la ley solo del cambio de la violación, por ejemplo, veréis que en muchos casos las violaciones bajan. Es porque, como ya sabéis, se hizo el cambio de abuso sexual, agresión sexual. Entonces ahí ha habido bajadas de los abusos, ha habido subidas de agresiones. Pero claro, al ser condenas, en muchos casos todavía no están juzgados los casos. Con lo cual, esto a medida que vayan saliendo, iremos viendo cómo hay tipos que casi quedan destruidos. Claro, aquí, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Aquí tenemos que los delitos contra la libertad han subido un 144%. Pero su población no ha subido tanto. Su población solo se ha incrementado un 35%. Es decir, su población sube un 35%, pero sus delitos un 144%. ¿Eso a dónde te lleva? Eso te lleva a que esto sí que es un to the moon. Esto lo que significa es, cuanta más gente viene, además por 100.000 habitantes, más delitos hay. Es decir, esto lo que te viene a decir es que la gente que estás trayendo... O sea, que de 100 personas que coges, cada vez más de ellos son delincuentes.
no está viniendo lo mejor. No son médicos e ingenieros, ¿vale? Vamos a aclararlo de una puñetera vez. Entonces, esto es, y os garantizo que esto es toda la información que hay en el INE relativa a delitos sexuales. Esto es todo lo que hay. Lo he montado de tal forma que a medida que saquen datos nuevos en el INE, con bajarme los ficheros nuevos ya se actualizará todo. Ya sabéis que yo voy a pagar la actualización durante este año, la actualización la pago yo y la disponibilidad de informe que va a ser pública también. Espérate con los del año 25. No, primero faltan los del año 24. Porque estos son lo máximo que hay aquí es el año 23. Entonces, en ese punto, quiero que tengáis en cuenta que esto se hace con la gente que suelta la mosca, que son los que consiguen mantener esto. Si estáis viendo esto en YouTube, esto también va para vosotros, ¿eh? No os hagáis los locos. ¡Paga la plata! Que en los enlaces siempre tenéis el Patreon y el PayPal y estas cosas que hacen que esto lo pueda mantener. Entonces yo lo mantendré todo el tiempo que pueda. En el momento en el que esto me empiece a costar dinero, pues lo disfrutaré yo y vosotros ya no. Dicho lo cual, voy a compartiros el enlace. Ya sabéis que yo no pido nada más allá de reconocimiento, es decir, lo podéis utilizar todo cuanto queráis, citarlo, sacar capturas, ponerlas en Twitter, ponerlas en Instagram, ponerlas donde os dé la real gana. Lo único que os pido es que me citéis. Nada más. Es lo único que os pido. Y en el caso de que lo estéis usando y detectéis que hay cosas que no funcionan bien o que hubiera algún error, que oye, quizá hay algún error en los datos, por cierto, en el INE los hay. En el caso de que veáis que hay algún error, me escribís y me lo notificáis, porque la mejor manera, si hay un error, es, oye, pues lo corregimos, se arregla y aquí no ha pasado nada. Dicho lo cual, ahí os dejo el enlace y muchas gracias a todos los que habéis hecho esto posible, porque a mí esto me gusta hacerlo y creo que es importante que podamos tener datos reales, oficiales, a mano, cuando es necesario desmontar ciertos discursos. Nada más. Muchas gracias.